programa Palabras de Esperanza y estamos hablando un poquito de la importancia de lo que es la obediencia como principio, 7 principios específicamente en tiempos de crisis. Estamos reflexionando un poco sobre este pasaje que está allí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 15. Una historia bastante conmovedora, pero que se requirió de esta mujer mucha obediencia a la palabra del Señor. Se requirió de ella obediencia a las instrucciones que este profeta le daba. Esta mujer pues tenía una situación bastante sombría y pesimista, porque ella sabía que al terminar de recoger su leña y hacer lo último que le quedaba, pues lo que le esperaba era la muerte para su hijo y ella. Así que estaba bien pesimista, pero ella, sin embargo, en medio de esta circunstancia, en medio de esta crisis, de este pesimismo, de esta sequía, de esta hambruna que estaba pasando en ese momento, pues ella decidió creer y decidió obedecer al Señor. Entonces, como primer principio, tenemos que Dios es un Dios de propósitos y que sus propósitos son eternos, pero que hay un requisito absoluto, y es obedecer la palabra del Señor para que pues, Dios pueda cumplir y llevar a cabo su propósito con nosotros. Y esta mujer obedeció en medio de una gran crisis. Tenía solamente su última provisión. Y en segundo lugar, pues Dios va a enviar personas en medio de nuestras crisis. Va a enviar personas para que nosotros les podamos sustentar, y tal vez con una palabra de aliento, con un gesto, con una amabilidad, tal vez con alimento, como lo hizo esta mujer. Y no debemos de detenernos en pensar en nuestras propias necesidades, porque Dios cuando te envía a alguien, Dios cuando me envía a alguien es porque sabe que tenemos el potencial para poderle ayudar, aun cuando usted y yo no lo sepamos en ese momento. Y como tercer principio, pues que Dios puso compasión en el corazón de esta mujer, porque la compasión es importante a la hora de brindarle ayuda a alguien, tener un corazón compasivo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, que estuvo haciendo el bien, sanando, liberando, alimentando, era porque Él tenía compasión de la multitud, tenía compasión de la gente, y su corazón compasivo lo movía a hacer el bien, lo movía a sanar, lo movía a alimentar y lo movía a restaurar. Y usted y yo, pues, debemos de dejar que el Señor pues prepare ese corazón con un corazón lleno de bondad para suplir una necesidad a través de un alimento, para tal vez un calzado, un vestido. Usted y yo tenemos lo que esa persona está necesitando, aunque usted y yo en el momento examinamos, pero como estamos examinando es nuestra necesidad, nuestra insuficiencia, pues damos por terminado de que en mí no está lo que esa persona necesita. Pero si Dios le envía es porque Dios sabe que tú lo tienes y que tú puedes brindarle la ayuda que esa persona necesita. Y Él va a preparar nuestro corazón con bondad para poder brindar y responder como Dios quiere que respondamos. Yo le voy a mandar a esta persona, a Pedro, se la voy a mandar a Juan, a María, porque yo sé que María, yo sé que Juan, yo sé que Pedro va a responder como necesita responder en medio de esta gran necesidad. También como cuarto principio, pues sembrar. Y es difícil a veces para nosotros porque nuestra mente es muy limitada. No voy a dar, es lo único que tengo. Y no sé, póngase a pensar un poquito. Vamos a reflexionar aquí junto, aquí entre nos, que nadie se entere. ¿Verdad que cuando a usted le queda un poquito de X cosa y alguien te llega tocando la puerta o te dice: vecina, mire, necesito que me regale tal cosa, automáticamente usted y yo decimos: no tengo? Aun cuando tenemos lo último que nos queda, tal vez nos queda solamente la cucharada de café, la cucharadita de azúcar, porque ustedes fueron antes de las 3 de la tarde y usted sabe que tiene la cucharada de café que le corresponde a las 3 de la tarde. Pero usted y yo decimos: no tengo. ¿Y sabe por qué decimos no tengo? Porque es lo último que usted tiene y usted no se va a quedar sin café de las 3 de la tarde.
Entonces esta mujer era lo último que tenía y este hombre le dice, dámelo a mí primero. Entonces muchas veces en tiempo de crisis, sembrar, aun cuando es lo último que tengo, no, primero yo, como yo me voy a quedar sin esto, no, lo siento, pero no tengo, y mucho menos si lo que tengo que darle es para mi hijo, ¿verdad? Mucho menos si lo que yo tengo es para mi mamá, es para mi papá, no puedo, voy a ver cómo resuelve. Pero esta mujer, sin embargo, ella sembró, aun cuando fue poco. Esa semilla tuvo un gran potencial de multiplicarse y esta mujer pudo, a través de esa siembra que ella hizo, preservar la vida. Porque aun cuando siguió el hambre, siguió la sequía, ella allí, a través de la siembra que ella hizo, consiguió el sustento para los días que restaban. Entonces es muy importante que usted y yo podamos sembrar, aun cuando es lo último que tengamos. Y en quinto lugar, pues la viuda siguió cada una de las instrucciones que este hombre le dio. Y como le decía en el bloque anterior, muchas veces usted y yo tenemos problemas para seguir instrucciones. No es que no me parece que sea así, yo mejor lo voy a hacer así, pero hay instrucciones específicas que Dios nos da. Recuerdo al profeta que se me viene ahorita, al rey Saúl. Dios le dio a través del profeta Samuel instrucciones específicas en cuanto a un rey, en cuanto a una nación, pero él no hizo caso aun cuando eran claras las instrucciones, porque muchas veces usted y yo queremos hacer como nos parece, como nosotros queremos, porque no vemos la lógica, no vemos la razón de lo que Dios me está mandando a hacer, no me es beneficioso para mí, porque nuestra mente es limitada. Pero detrás de esa obediencia, detrás de esa instrucción y de la obediencia que tengamos a esa instrucción, está la bendición de Dios. Y esta mujer decidió ser obediente a las instrucciones que este profeta le daba. Este hombre representaba al Señor en ese momento. Y hay algunas preguntas que quiero hacerte en este momento. ¿Qué palabra te ha dicho Dios? Usted sabe mejor que yo. ¿Qué palabra te ha dicho Dios? ¿Estás obedeciendo sin refunfuñar, sin quejarte, sin cuestionarla? Porque nosotros refunfuñamos mucho, nos quejamos mucho, cuestionamos mucho las instrucciones de Dios. Aun cuando la instrucción está en su palabra, hay mucha instrucción de Dios en su palabra, hay mucha dirección de Dios y nosotros, sin embargo, la refunfuñamos, ¿verdad? La objetamos, la cuestionamos. ¿Hay alguna instrucción que el Señor te ha dado? Son preguntas simplemente para reflexionar. Y en sexto lugar, ¿verdad? El sexto principio, Dios no te quitará lo poco que tienes para dejarte sin nada. O sea, Dios no es un Dios que se le escapan detalles. O sea, Dios lo poco que tiene no te lo va a quitar para dejarte sin nada. Pero usted y yo nos aferramos a eso poco que tenemos. Aun cuando lo que esta mujer, no, yo voy a aferrarme a esto porque si yo te lo doy, pues mi vida se va a acortar. Pero si yo me quedo con esto, tal vez no me muero hoy, me muero mañana, ¿verdad? Y nos aferramos a lo poco que muchas veces tenemos, pero cuando Dios te quita lo poco que tienes, no es para dejarte sin nada. Él multiplica lo poco que tenemos si lo ponemos al servicio de su reino. Dios es un Dios de multiplicación y cuando te quita algo, no es para dejarnos sin nada, sino es para multiplicar lo que nosotros ponemos al servicio de Dios, aun cuando sea lo último que tenemos, aun cuando sea poco lo que tenemos. Entonces Dios lo va a multiplicar cuando eso que tenemos lo ponemos para el servicio de su reino. Y esta mujer decidió poner lo poco que tenía al servicio del reino de Dios. Bueno, estaba sirviendo a un hombre que estaba sirviendo al reino de Dios. Dios necesitaba que esta mujer le colaborara, ¿verdad?, con la alimentación de este hombre. Y esta mujer puso lo poco que tenía al servicio del Señor. Y Dios no se queda con nada. Dios no es deudor de nadie. Tal vez usted le debe a alguien, tal vez yo le debo a alguien algo que me prestó, pero Dios no quita prestado y se le olvida que tiene que pagar la deuda. No, Dios es un Dios que cuando nos quita algo es para multiplicarlo. Entonces Él multiplica lo poco que tenemos si lo ponemos al servicio de Dios. Y por último, como el séptimo principio, cuando Dios te da una palabra, la cumple. O sea,
Dios no es un Dios mentiroso. Mentirosos somos tú y yo. Tal vez prometemos algo y se nos olvida, ofrecimos algo y se nos olvidó que teníamos que dar lo que ofrecimos, ¿verdad? Se nos olvidó y al final ofrecimos y al final no dimos nada porque se nos olvidó, y nosotros somos mentirosos. Pero cuando Dios dio o da una palabra, Dios la cumple. ¿Sabes por qué? Porque su palabra es verdad, porque Él es verdad, porque Él no miente. No es como nosotros. Y ¿sabe? En este principio podemos reflejar lo que decía el versículo que comenzamos leyendo. Solo tienes que creer y ser paciente hasta que se cumpla cada una de las palabras que Él te ha dado. Y el profeta le dijo a la mujer: la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios le dijo a través del profeta, o sea, si tú haces todo, llevas a cabo, si tú obedeces y haces todo lo que te estoy diciendo, el Señor le dijo que el aceite no iba a disminuir, ni la harina iba a escasear. Y así como el Señor se lo dijo a esta mujer a través del profeta, pues así sucedió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ver el cumplimiento de esa palabra que el Señor nos ha dado, que el Señor te ha dado? Es tener paciencia hasta que se cumpla cada una de las palabras que Él nos ha dicho. Y esta mujer pudo ser testigo de la gloria de Dios, pudo ser testigo en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la sequía. Pudo ver la multiplicación en su vida, pudo ver la mano de Dios, pero porque fue obediente a las instrucciones de Dios y creyó en la palabra de Dios. El Señor le dijo: la harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Bueno, en tiempos de hambre seremos saciados, y en tiempos de abundancia, en tiempos de hambre seremos saciados, y en tiempo de escasez tendremos abundancia. Y esta mujer, en tiempo de escasez como la que estaba pasando el lugar donde ella estaba, ella tuvo multiplicación, ella tuvo abundancia, no escaseó lo que ella necesitaba. ¿Por qué? Porque ella fue obediente, ella sembró lo que tenía, el Señor la llenó de un corazón de bondad para que ella pudiera responder como tenía que responder, en suplir la necesidad a ese hombre. No se enfocó en su necesidad, sino que entendió que en ella había el potencial y que ella tenía lo que aquel hombre necesitaba. Y ella pudo ser testigo de la gloria de Dios. Estamos en un momento de crisis en nuestro país, a nivel mundial, a nivel nacional. Tal vez tú tienes tus crisis personales como cada uno, pero qué bueno es que tú y yo, como esta mujer de Sarepta, en tiempos de crisis podamos ser obedientes al Señor, a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Tienes algo único que compartir con otro, mira, el Señor te lo va a multiplicar. Si es lo único que tienes y lo tienes que dar, Dios va a traer, porque Dios no te va a quitar lo que tienes para dejarte sin nada. Él simplemente quiere que tú y yo seamos testigos de lo bueno que Él es, de lo maravilloso que Él es, de la gloria de Dios. Y recuerda, Él es la fuente de toda provisión. Así que de nuestra obediencia depende que no perezcamos en tiempos de crisis. Quiero repetirte esto: de nuestra obediencia depende que no perezcamos en tiempos de crisis. Esta mujer no pereció, estaba marcada tal vez para la muerte, había pesimismo en ella, pero ella decidió ser obediente. Ella decidió llevar a cabo la instrucción que aquel hombre le daba y decidió esperar y creer a la palabra. No escaseará el aceite, la harina en tu tinaja no va a escasear, ni el aceite menguó. Y así como Dios se lo dijo a través de este hombre, ella pudo ver la respuesta de Dios. Entonces esta mujer tenía una perspectiva sombría y pesimista, pero ella le creyó al profeta y fue obediente, algo que a nosotros también nos cuesta, ser obedientes a la palabra, a la instrucción de Dios. Sin embargo, ella fue obediente, haciendo conforme le mandó que hiciera, y vivió para contar las maravillas de Dios. ¿Para qué ella vivió? Bueno, para ella contar las maravillas de Dios. Imagínate, con el correr del tiempo, tal vez a sus nietos,
Y además su hijo, también contarle a sus hijos la fe, la obediencia de su madre. Gracias a la obediencia de mi madre, pues yo estoy con vida y los tengo a ustedes, y quiero contarle que es importante que usted y yo podamos obedecerle al Señor. Y me imagino a ese hijo y a ella misma contándole a sus nietos o a sus amigos o a sus familiares después que ella pudo ver la gloria de Dios, ella pudo ver las maravillas, ella pudo contar las maravillas de Dios porque simplemente decidió en tiempos de crisis ser obediente a la instrucción de Dios. Así que Él cumplirá su propósito en ti, Él cumplirá su propósito en mí, y tu propósito no es la muerte, sino la vida, y una vida abundante. Así que gracias por estar allí atento. Espero que esta palabra en este día te haya bendecido. Sé obediente, dejemos que el Señor prepare nuestro corazón con bondad para responder como Él quiere que podamos responder. No mires tanto tus necesidades cuando Dios te envía a alguien, porque Él sabe que tú y yo tenemos y podemos suplir la necesidad que aquella persona tiene. Y sobre todo aprendamos a seguir sembrando en tiempos de crisis. Una de las cosas que yo le decía al Señor cuando comenzó la escasez de tantas cosas: Señor, ayúdame a no guardar mi mano, a no encoger mi mano cuando alguien viene por una necesidad. Ayúdame a confiar en ti, Señor, que cuando alguien pueda pedirme algo, Señor, y aunque sea poco, bueno, eso poco, o lo entregue o comparta eso poco. Bueno, tengo esto, un poquito para ti y un poquito para mí. Porque yo sé, ¿verdad?, que tú eres mi Dios, que tú eres la fuente de toda provisión. Pero también tenemos que ser intencional en confiar en Dios y en ser obediente a las instrucciones de Dios. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y bueno, decidamos ser obedientes al Señor para poder también contar las maravillas del Señor. Estamos en la mejor plataforma para aprender en este tiempo de crisis a confiar en Dios, a ser obediente a Él, a sus instrucciones, dejarnos guiar por sus instrucciones, dejarnos guiar por su palabra, para que nosotros también seamos testigos de la gloria de Dios. ¿Quién habló para ustedes? Joana Bastida. Dios les bendiga. Hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones.